sus nuevas previsiones económicas para la economía mundial. Básicamente venía a decir que las principales economías desarrolladas ya van a salir este año de la recesión, venía un poco a certificar el final de la crisis a nivel mundial, pero si vemos el mapa que ofrecía el Fondo Monetario Internacional, vemos como hay solamente 9 países en este momento en color rojo, son los países que van a tener menor crecimiento en este año 2010 y en el año que viene, en 2011, van a tener un crecimiento menor del 1%. Entre esos países está España, en color rojo, como veis, y comparte grupo, buena parte por toda esta situación que estamos describiendo, con otros países como Portugal, Irlanda y Grecia. Viene a certificar un poco que todo este problema también va a tener un impacto importante en nuestro crecimiento económico en estos países. Sí. ¿No? Bueno, efectivamente, como señalas, el fondo ha dado una muy buena noticia, y es que el mundo restaura un ritmo de crecimiento algo superior al 4%, está muy bien. Todas las previsiones del fondo son menos adversas que las que dio en el último informe. Incluso ese mejor entorno macroeconómico se traduce en una suavización notable de todos los riesgos que también el fondo pone en manifiesto en su informe de estabilidad financiera global. Y es verdad que cuando llegamos a Europa y bajamos el foco, pues una de las economías que sigue en recesión, que va a seguir en recesión durante el 2010 es la economía española. Es verdad que con una tasa de crecimiento menos mala que la que daba antes el fondo, y también se ajusta a lo que son las previsiones del consenso en el PIB que da para el 2011. Y es verdad que la economía española tiene dos elementos que están de alguna forma limitando, restringiendo de forma muy significativa la recuperación de la senda de crecimiento, ¿no? Un sistema bancario que no da crédito, o que da muy poco, incluso lo contrae, y una tasa de paro que pesa, reduciendo la renta disponible de las familias y erosionando a su vez la propia calidad de los activos bancarios. El fondo lo ha visto muy bien incluso en el informe de estabilidad financiera, donde su primer capítulo dedica el primero de los anexos precisamente al análisis del sistema bancario. Es una economía que va a seguir además con una tasa de paro, la española, muy elevada en el 2011, es decir, con dificultades serias para llevar a cabo esa diversificación del patrón de crecimiento que necesitamos para volver otra vez a crecer a ritmos del 1,5 o del 2%. La semana que viene tendremos el dato del paro de la EPA, tendremos ocasión de comentarlo, Juan José. Mira, el Fondo Monetario Internacional efectivamente nos ha dado la alegría de constatar que la recuperación económica mundial está siendo más viva, más rápida de lo que habíamos pensado. Un crecimiento del 4,25%, 4,25%, es superior al promedio del crecimiento de la economía mundial en los últimos 20-30 años, o sea que es un estupendo crecimiento. Por eso, precisamente, me parece a mí, impresiona más ver el mapa que hemos visto, porque siendo la recuperación clarísima en todo el mundo, solo hay algunos países en los que eso no está tan claro. Y ahí estamos. Además de nosotros, lo has dicho muy bien, Grecia, Islandia, Estonia, Letonia, Lituania y Venezuela. Y nadie más en el mundo. Pero fíjate de qué países estamos hablando. Todos ellos son países muy pequeños. O sea que el único país importante que no está participando de esa recuperación internacional es España. Y eso nos debe llamar la atención, debe ser, me parece a mí, bueno, pues una sacudida a la conciencia de los que establecen y llevan a cabo la política económica española, ¿no? Sí, España tiene los problemas que dice Emilio, yo también lo creo, que es pues un mercado bancario, un sistema financiero que está pasando dificultades y que tiene dificultades para restablecer un flujo de crédito ordinario, también una tasa de paro muy importante que impide que se reanime el consumo, y esto es muy importante, pero hay alguna cosa más, y tiene además lo que hablábamos antes, y un déficit público ha agotado completamente todas las posibilidades de reanimar la economía por vía presupuestaria y tiene un déficit público que, por el contrario, debe cuidar. Todo esto pues genera un horizonte muy poco claro, salvo que, vuelvo a lo anterior, de una vez nos tomemos en serio las reformas estructurales. Y esas reformas son duras y difíciles, pero los gobiernos se someten a prueba como el buen metal en el fuego. No en las
no en las condiciones fáciles, ¿no? Bueno, y en medio de este escenario que estamos describiendo, por si fuera poco, esta semana aparecía un nuevo factor de incertidumbre inesperado que ha provocado mucha inquietud en toda Europa. Es ese volcán islandés, cuyo nombre tanto nos cuesta pronunciar a los periodistas, Eyjafjalla, que ha tenido costes económicos realmente millonarios para las compañías aéreas, para el turismo español. Exceltur cifraba en 252 millones de euros los costes para el turismo en nuestro país. En más de 1.600 millones de euros valoraba IATA los costes para las compañías aéreas europeas. Bueno, se ha venido a decir que las consecuencias económicas desde la propia Comisión Europea eran equivalentes a las que se habían producido en el 11 de septiembre. ¿Creéis que se ha magnificado la valoración sobre las consecuencias que este volcán puede tener de cara a la recuperación en Europa o no? ¿O realmente va a ser importante? Es verdad que han surgido algunas estimaciones de impacto sobre el PIB europeo, global, etcétera, que hay que tomar con algo de distancia, porque es muy complicado esto de estimar, porque por un lado están los costes, digamos, expresos, ¿no? Cesación en la generación de beneficios, de ingresos, de compañías aéreas, etcétera. Pero luego hay una serie de costes mucho más implícitos, más difíciles de valorar, que tienen que ver con decisiones que se aplazan, que tienen que ver con mercancías que no llegan en su momento y cadenas de montaje, etcétera, 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 ¿no? E incluso también habría que tomar en esa especie de análisis coste-beneficio algún elemento nuevo, ¿no? Y bueno, ¿no? Bueno, un elemento bueno, a diferencia del 11S, es que aquí no ha habido víctimas humanas, y esto es muy importante, pero el otro es que ha estimulado el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, que ha estimulado la forma de organización de las empresas, ¿no? De las personas, con el fin de ser más eficientes y de reducir esa dependencia del transporte. Yo no me atrevería ni mucho menos a asumir como propia ninguna de las estimaciones que ahora se han manejado, entre otras cosas porque todavía las estamos viendo, ¿no? El volcán, de hecho, sigue activo, parece que no está provocando efectos, pero puede reactivarse. Hay otro volcán bueno, también. Eso ya es otra historia. Bueno, primero déjame decirte que a mí me maravilla cómo has pronunciado el nombre del volcán. Sí, me ha costado, pero lo he conseguido. Porque realmente es muy difícil. No, yo creo que se ha exagerado esto mucho, ¿no? Cuando se dice que ha tenido los mismos efectos o parecidos al 11 de septiembre, se quiere decir los mismos o parecidos efectos sobre las compañías aéreas. No sobre todo lo demás. El 11 de septiembre tuvo efectos en toda la economía mundial, y aquí estamos hablando exclusivamente de los efectos sobre el transporte. Las compañías aéreas, se dice, o estiman ellas, han perdido en torno a 1.200 o algo más millones de euros. Tampoco eso está tan claro, es decir, algunos de los viajes que no se hicieron posiblemente se harán más tarde, otros no, otros ya no se harán nunca, por tanto la pérdida neta no se sabe bien. ¿Hay que ayudar o no a las compañías aéreas? Hombre, yo en principio soy muy poco partidario de las ayudas de los estados a las compañías privadas. No obstante, debo decir que todos tenemos, es verdad, previsto para catástrofes naturales la declaración de zona catastrófica, decimos, cuando se trata de un ámbito geográfico, y algo así, podríamos decir también a lo mejor de un ámbito económico. Pero lo que me gustaría también ver es cuál es la responsabilidad de las compañías de seguros y quién va a poner qué. Antes de que a mí, como contribuyente, se me pida el dinero, me gustaría saber quién más va a poner y a título de qué, ¿no? Claro, esa es otra de las cuestiones que se abren ahora, ¿no? La Comisión Europea sí ha dicho que está dispuesta a dar ayudas a las compañías aéreas por esta grave crisis, que desde la Comisión Europea, es verdad, dice que ese impacto en las compañías aéreas es similar al 11 de septiembre, pero hay quien dice también que no debe darse ayudas a sectores concretos. Ahora decía Juan José que él no estaba de acuerdo, no sé si opinas lo mismo. ¿Hay que ayudar o no a las compañías aéreas económicamente? Hombre, hacía que no había una erupción de este tipo con efectos pues prácticamente desde finales del 19, ¿no? Con daños tan importantes. Y entonces no había aviones. Además. Y entonces no había aviones, efectivamente. Y entonces el transporte aéreo no jugaba un papel tan esencial en la vida económica, en la vida de... Por lo tanto, a mí no me parece descabellado, más allá de las consideraciones razonables que hacía Juan José, el dar apoyos. Eso sí, a cambio de actuaciones, a cambio de una contribución a la normalización, etcétera, etcétera. Quiero decir que en el bien de todos está que haya compañías aéreas, ¿no? Y que no se metan en una senda, a ver si vamos a añadir a las suspensiones de pagos que ya tenemos, las de medios, digamos, tan básicos para la actividad